Distancias ecológicas. Vamos a volver aquí. ¿Dónde está mi dibujo anterior? Aquí. Vale. Antes hemos hecho una envuelta cuadrangular. Resulta que nuestro método de antes es un poco grosero, ¿no? Hemos visto el resultado, era muy exagerado. Además es un método que nos da un modelo binario, con unos y ceros. Uno donde el hábitat es óptimo porque coincidía con la envuelta bioclimática, y ceros donde el hábitat no es óptimo porque quedaba fuera de la envuelta bioclimática. Pensando en los problemas que tenía Bioclim, se llegó a una segunda aproximación, que es la de distancias ecológicas, ¿vale? Tenemos nuestros puntos. Y ahora, voy a mover esto aquí. Tenemos ahí lo que va a ser nuestro modelo. Cogemos la primera celda, vemos cuáles son los valores de las variables ambientales. Vamos a suponer que es aquí y aquí. Y mi celda en el espacio ecológico está situada aquí. ¿Vale? Entonces, para saber cómo de buena es esa celda como hábitat para la especie, en lugar de utilizar el tema de las envueltas, voy a utilizar distancia. Y mido la distancia de aquí a aquí. Y esa distancia tiene un valor n. Le doy a la celda el valor n. Cojo la siguiente celda y está aquí. Vuelvo a hacer lo mismo. Las puntas de presencia son los puntos de presencia. Los puntos rojos son los puntos de presencia de la especie. Cojo esa celda y mido la distancia al punto que ecológicamente está cercano. Y me sale ahí N1 y a esto le doy N1. Y así sucesivamente. De esta forma lo que tenemos es un mapa que nos está diciendo para cada celda cuánto se parecen las condiciones de la celda a la celda más próxima en la que la especie está. He medido la distancia al punto de presencia más cercano. Puedo medirla también a la media de todos los puntos. Puedo medirla también a la media de los 3 puntos más cercanos. Quiero decir, hay varias formas diferentes de calcular la distancia ecológica de una celda a lo que nosotros consideremos óptimo para la especie. Si tengo muy poquitos puntos de presencia y mis puntos de presencia están muy sesgados, es mejor medir a la celda más próxima. Si tengo un buen montón de puntos de presencia que me están representando muy bien el nicho ecológico de la especie, puedo medir a la media del conjunto de puntos de la especie. Si mi conjunto de datos está entre medias, pues puedo medir la distancia a la media de los 3 puntos más cercanos, de los 4 o de los 5. Por tanto, de una sola especie, en función de ese criterio, de a qué punto tomo de referencia, puedo hacer muchos modelos de distancia diferentes. Esto se entiende, ¿no? ¿Cómo se parecen? Y ahora, la referencia del cómo se parecen la puedo elegir. O al punto más cercano ecológicamente, o a la media del conjunto de puntos más cercano ecológicamente, o a la media de todos los puntos. ¿Vale? Pero es que ahora resulta que además hay distintas formas de medir la distancia, porque la línea recta no es la única manera de llegar a un sitio. Y ahí es donde entra ese gráfico de aquí. Esto que tenemos aquí es una distancia euclídea. Voy directo para allá. Pero también existe la distancia de Manhattan. Aquí tenemos la celda que estamos evaluando en este momento. La distancia euclídea la hemos calculado como una línea recta, ¿vale? La distancia de Manhattan
es la suma de esas dos. ¿Por qué interesaría calcular esa distancia? Porque computacionalmente es más rápida que la línea recta. Estamos pensando en que este modelo que vamos a sacar aquí puede tener 35 millones de celdas, por poner un ejemplo, o 80. Y tendríamos que calcular distancias multivariantes en un espacio n-dimensional para esos 82 millones de celdas. En ese aspecto, una distancia de Manhattan computacionalmente en un ordenador es mucho más rápida de calcular que una distancia euclídea. Es una alternativa que ofrece resultados diferentes, porque esta distancia es más larga que la recta, siempre, ¿vale? Y que es más apropiada cuando tenemos, vamos a hacer modelos de muy alta resolución, con muchísimas filas y columnas. La distancia de Chebyshev, que la tenéis ahí, con una V mal puesta, la primera es una B. La distancia de Chebyshev directamente es... Evalúas esto de aquí y esto de aquí. Y te quedas con la más corta de las dos. Es exactamente como la distancia. Sería la distancia de los dos componentes de la distancia de Manhattan, el componente más corto. ¿Vale? Tienes, para llegar hasta el punto siguiendo solo las perpendiculares, tienes dos posibilidades, o este o este, pues te quedas con la más corta. Esa es la distancia de Chebyshev, que le pasa lo mismo, es todavía más rápida de calcular que la de Manhattan, porque solo necesita un componente. Dime. No, lo que está en realidad es calculando la distancia con respecto a una sola de las variables, no de las dos. No llega a ser en realidad una medida de distancia multidimensional. Está sesgada en el espacio de n dimensiones. En realidad te calcula la distancia a la mitad de las variables con las que tú estás trabajando. Da una visión más sesgada, pero es más rápida también, ¿vale? Ya es una cuestión de eficiencia computacional y de resultados. Y la distancia de Mahalanobis es igual que la euclídea, pero pondera las variables que están más correlacionadas entre sí. Básicamente es la misma, pero tiene en cuenta la covarianza entre variables, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con estos métodos de distancia. Vamos a hacer dos. El primero lo vamos a hacer calculando la distancia al punto más cercano, y el segundo lo vamos a hacer calculando la distancia al centroide del conjunto de puntos más cercano, para que veamos qué influencia tiene eso en el resultado de los modelos. Los modelos de distancia en OpenModeler tienen tres parámetros. Por un lado, la métrica, es decir, cómo medimos la distancia. Ya hemos visto la euclídea, Chebyshev, Manhattan y Mahalanobis. Nearest endpoints es el número de puntos a los que nosotros queremos calcular esa distancia. Si yo pongo 0, es a la media de todos los puntos. Si yo pongo 1, es al punto más cercano ecológicamente. Si yo pongo 2, es a la media de los dos puntos más cercanos ecológicamente, y así sucesivamente. Y distancia máxima es el factor que se utiliza para estandarizar esa distancia a un gradiente de 0 a 100. Se deja por defecto y se olvida, pero eso es lo que nos permite controlar los valores que nos salen en el modelo de distribución. Vamos a hacer una prueba. Creamos un experimento nuevo. Lo vamos a llamar distancias. Ya lo podemos ir haciendo a la vez. Ya sabéis cómo se hace distancias. Y vamos a desmarcar Bioclim y vamos a marcar todos aquellos algoritmos que, ¿por qué no aparecen? Aquí, vale. Es que esta versión es muy raro, esta versión de OpenModeler es diferente. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a crear copias del algoritmo de distancia ecológica con distintos parámetros. Volvemos a cerrar esto, nos venimos aquí. Esto nos permite crear copias de cada algoritmo con los parámetros que nosotros queramos. El algoritmo con el que queremos trabajar es el de distancia ambiental. Aquí vienen sus parámetros
Métrica viene por defecto la 1, la euclídea. Puntos más cercanos viene por defecto 1, que es el más cercano en el espacio ecológico. Y demás. Pues yo quiero crear una copia de este algoritmo, pero con la métrica 2. Le doy a clonar. Y aquí aparece copia 1 de distancia ecológica. Y ahora en la métrica le pongo un 2. Y lo demás lo dejo como está. Le doy a aplicar. ¿Vale? Ya sabemos que este de aquí, esta copia, está utilizando la distancia de Mahalanobis. Volvemos a seleccionar distancia ambiental. Le damos a clonar de nuevo y ahora en este parámetro le ponemos un 3. ¿Vale? Vamos a crear 3 copias. El original tiene la métrica 1, que es la euclídea. La copia 1 tiene la métrica 2, que es la de Mahalanobis. La copia 2 tiene la métrica 3, que es la de Manhattan. Y la copia 3 tiene la métrica 4, que es la de Chebyshev. Vamos a aplicar y volvemos a clonar distancia ambiental. Ahí está. ¿Se entiende? De esta forma, si yo encuentro una configuración óptima para mi especie de trabajo, puedo dejarla guardada en OpenModeler. Oye, pues mi especie funciona mejor con esta configuración de este algoritmo. Pues la dejo ahí guardada y la tengo siempre accesible. Una vez que hemos llegado ahí, que estamos todos, ¿no? Experimento nuevo, distancias, marcamos las 3 copias que hemos hecho y el original. Y cada uno lleva ya una métrica de distancia. Recordad que la distancia se está calculando al punto ecológico más cercano. Eso es un detalle importante porque ahora vamos a trabajar sobre ese detalle y qué es lo que supone. Le damos OK al experimento, le damos a que ande. Bueno, este de aquí terminó ya. Vamos a darle un vistazo a cada uno de los modelos, ¿vale? Ahora está un poco mejor, ¿no? Este de aquí venga, vamos a comentar un momento los resultados. Estoy con el de abajo, que es el de distancia euclídea. Estoy en la pestaña Output Map. Tengo los puntos de presencia y el resultado del modelo. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué, perdona? Estamos en el último, en distancia Environmental Distance, que es el de Euclidea, y en la pestaña Output Map. Y ahí está el modelo. Bueno, hay algo raro ahí. Los valores máximos solo en celdas que tienen presencias. ¿Y eso tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Tiene sentido si los datos representan el algo. Tiene sentido por lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque será mínimo. ¿A qué puntos hemos medido la distancia? Cercano. Al más próximo, ¿no? Entonces, esta celda roja, lo voy a poner más grande, Pero aquí no hay errores de omisión, ¿ves? ¿vale? La combinación de variables de esta celda roja de aquí, ¿a qué punto se parece más? Al más cercano. A este. ¿Y qué valor le doy? ¿Vale? Eso no está bien. Eso es un comportamiento indeseable para un modelo porque está sobreajustando, ¿no?, los valores de distancia a donde están los puntos de presencia. De forma general, esto es una característica poco deseable de un modelo, porque solo nos van a salir siempre y de forma sistemática los puntos de presencia como las zonas más óptimas. Y eso ni siquiera por definición es cierto. ¿Perdón? Esta es con la distancia euclídea, pero este resultado se debe repetir con cualquiera de ellas. Se nota menos con la de Mahalanobis, porque Mahalanobis tiene una forma diferente de calcular las distancias, pero esto no está bien. Entonces la configuración por defecto de los modelos de distancias de OpenModeler no está bien, porque está usando la métrica más rápida,
que es calcular al punto más cercano, pero eso nos da lugar a este problema de sobreajuste. Y es que resulta que el hábitat más óptimo es solo en los sitios en los que hay presencia de la especie. Es un artefacto estadístico del tipo de referencia que estamos usando para calcular las distancias. Ahora vamos a probar una cosa. Podemos irnos otra vez a lo de ajustar los algoritmos. Vamos a crear una copia nueva de distancia ambiental y los parámetros le vamos a dejar la métrica 1 para que siga siendo euclídea, y en este parámetro de aquí vamos a poner, por ejemplo, un 3, de forma que nos calcule la distancia al promedio de los 3 puntos más cercanos en el espacio ecológico. ¿Cómo has activado el...? Espera, he pinchado aquí en el algoritmo, le he dado a clonar. ¿Vale? Como este de aquí está fijo, no podemos cambiarle los parámetros. Como quiero ahora cambiarle el parámetro n de 0 a 3, tengo que hacer una copia. Esa copia le dejo la métrica 1, que sigue siendo la euclídea, pero aquí le pongo 3 puntos y le doy a aplicar. Y ahora las otras copias que tenemos, que son la 1, la 2 y la 3, vamos a cambiarles también el parámetro n a 3. ¿Vale? Aplicar. Aplicar. Y aplicar. Supuestamente ya tengo mis 4 copias, cada una con su distancia y cada una con el parámetro n fijado en 3. Aseguraos de que eso está bien. Podemos volver a verlo y comprobar que efectivamente ahora tendríamos la copia 1 con la distancia 2 y un 3, la copia 2 con la distancia 3 y un 3, la copia 3 con la distancia 4 y un 3 y la copia 4 con la distancia 1 y un 3. Ahora, el maximum distance... Eso lo dejamos igual. Solo cambiamos el n. Es que me sale diferente. Da igual que cambie el orden, se siguen llamando igual. Ahora, con esos 4 algoritmos nuevos que acabamos de generar, hacemos un nuevo experimento que se llame distancias 2. Desmarcamos la distancia ecológica original y en su lugar marcamos la copia nueva. ¿Vale? Ya tenemos marcadas aquí nuestras 4 copias modificadas y el nombre distancias 2. Y ya le podemos dar a OK y OK. Tarda un poquito más porque ahora tiene que calcular el promedio de cada trío y la distancia. Antes no, antes solo encontrar el punto cercano, el punto más cercano. Y el que más tarda es el promedio de todos, o el promedio de todos menos 1, o el promedio de todos menos 2. Bueno, aquí terminó. Vamos a darle... Opa. Uy. Bueno, ya no tenemos ese efecto, tenemos algunos puntos que sí, algunos puntos que no, y algunos puntos que tienen valores todavía mucho más bajos. Nos hemos quitado de encima un problema, y es que nuestro modelo estaba sobreajustado a los puntos de presencia. Ahora, a ver, ¿cuál es la pregunta que viene aquí? ¿Cuál es mejor? Sí, ¿cuál? Justo esa. Estas diferencias. Justo esa. ¿Qué combinación de parámetros es mejor para modelar mi especie? ¿Qué distancia? ¿Qué n? Y ahí entra el asunto de la evaluación, que por eso está intercalado aquí, porque ya en el momento que te das cuenta de que un mismo algoritmo te puede dar resultados diferentes, la pregunta lógica es ¿cuál es mejor? ¿Qué lo hago? ¿A ojo o no? A ojo no. Respecto al comportamiento de los modelos, vamos a comentar algo antes de meternos en la evaluación, ¿vale?
Este de aquí es de la distancia euclídea, le he quitado los puntos para que se vea un poquito mejor. Voy a compararlo con el de Mahalanobis, que debe ser el 1. ¿Qué pasa? Hay una cuestión muy importante aquí. Digamos... ¿Cómo has quitado los puntos? ¿Qué? ¿Cómo has quitado los puntos? No, los puntos le das a la pestaña Report en lugar de la pestaña Output Map. Lo que está ocurriendo aquí, parece que Mahalanobis le está dando idoneidad a todo el territorio. No, le está dando valores de distancia. Lo importante es qué valores de distancia son significativos. Me explico, voy a intentar... Esto es el gradiente de 0 a 100. Si tú miras el valor de ese gradiente de la presencia con el valor más bajo, a lo mejor con la Euclidia te la está dando aquí. Y con Mahalanobis te la está dando aquí. El rango de valores óptimos para Euclidean, Chebyshev es diferente que para Mahalanobis. Mahalanobis tiene una respuesta como mucho más suavizada y los puntos de presencia se concentran en la parte más alta de la curva. Entonces, no es que parezca que el hábitat óptimo es para toda la península, no, simplemente que los rangos de valores que está utilizando para enseñárnoslo son diferentes. ¿Vale? Es una cuestión perceptual de los colores y distancias que le está dando, pero lo importante no son los colores y las distancias, sino la distribución de los puntos de presencia dentro de ese rango. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si hacemos como un gráfico de densidades, los puntos de presencia de Mahalanobis hacen una cosa así, y los puntos de presencia de Euclidean hacen una cosa así. No quiere decir que un modelo sea peor que el otro, es simplemente una cuestión de cómo están distribuidos los valores dentro de, o sea, las presencias dentro del rango de valores que te está dando el modelo. Lo mismo pasa con Maxent y lo veremos. Entonces no penséis que por el hecho de que aparezca todo rojo es peor, porque normalmente Mahalanobis suele funcionar mejor que los otros tres algoritmos. Entonces nunca os fiéis a primera vista de cómo está representado el mapa, porque es solo una cuestión perceptual, sino que lo importante es la distribución de los valores de los puntos de presencia dentro del modelo. ¿Puedes repetir